Con esa estrategia ustedes siempre tendrán dinero, incluso si empiezan con un par de dólares. Miran atentamente y repiten después de mí y hoy tendrán su dinero. Hola amigos, y hoy comerciamos a través del utensilio móvil. Yo entiendo perfectamente que muchos de ustedes no pueden comerciar mientras trabajan, analizando bien las situaciones para lo que usamos ordenadores portátiles. Por eso usan su smartphone. No es difícil para nada, pero una cosa, cuando usan su smartphone para abrir un convenio con la señal, en este caso solo eligen un par de divisas, tiempo de convenio, por ejemplo, 15 minutos, y la dirección del convenio. Para eso necesitan solo un móvil con internet. Pero otra cosa, cuando analizan y comercian independientemente a través de un móvil. No digo que sea imposible o sea un error, pero es posible, pero con ciertas habilidades, conocimientos y estrategias. El comercio móvil posee un rasgo característico que consiste en que es difícil ver la situación de manera global y tampoco es muy cómodo usar índices pequeños con los datos pequeños. Pero hoy, por eso hoy usamos dos índices. Más precisamente será un índice añadido dos veces. Se llama Moving Average, o sea, la línea mediana deslizante. El periodo de la primera línea será del 12, lo dejamos en cambio, y el de la segunda será de 25. Esta línea será de 2-3 píxeles de tamaño y de color rojo. Pues este índice es de la tendencia, no necesita mucho lugar en la pantalla y al mismo tiempo nos da mucha información útil para el comercio. Pues entonces, más detalles sobre el índice Moving Average. Estas dos líneas indicadoras se cruzan de vez en cuando. Estos tales cruzamientos muestran los cambios de la tendencia y son las señales para abrir un convenio. Y cuando la línea roja está debajo de la verde, es la dirección de subida, y cuando la línea verde está debajo de la línea roja es la dirección de bajada. Podemos, por consiguiente, tener objetivo de abrir convenios de acuerdo con la tendencia, y la única cosa es encontrar un buen punto para abrir convenios. Podemos usar las líneas verde y roja indicadoras como líneas de aprobación y resistencia, pues son de periodos muy populares. Además, podemos aprovecharnos de los cruzamientos como de las señales. Así es, pues son las acciones que hacen la mayoría de los traders. Si la línea verde cruza la roja hacia abajo, es la señal de venta, por ejemplo. Y si la línea verde cruza la roja hacia arriba, es la señal de compra. Lo más importante es prestar atención a las señales a lo largo del gráfico. Acaba de aparecer la señal, por ejemplo, y puede que ya tardamos mucho. En general vemos el cambio de la tendencia. El gráfico rompió la línea roja, luego el gráfico bajó hacia el nivel rojo para probarlo por la segunda vez y después empezó a subir. Basándonos en todo eso, podemos decir que es una buena posibilidad para abrir convenio de compra. Por eso abrimos el convenio, ya que la dirección de subida puede que siga. Pues abrimos el convenio. Trataremos por lo menos duplicar el balance. No sé si podré hacerlo. Veremos. De todos modos, estaré contenta con cualquier ganancia, pues el comercio móvil es algo nuevo para mí incluso. Pues todo el comercio es con el periodo de tiempo igual a un minuto. El tiempo del convenio, el tiempo de las velas es un minuto también. Hoy analizamos la situación con las velas cuyo tiempo coincide con el tiempo de los convenios. Primer convenio gana. Buscamos otra situación, amigos. Amigos, pues en esta situación veo otro cruzamiento. Esta vez la línea verde cruza la roja hacia abajo. Eso significa la continuación de la tendencia de bajada. Pues lo único que me distrae es que aquí podemos poner la línea de aprobación, y de todo caso en el gráfico puede aparecer una
reacción, ya que vemos una línea de aprobación. Lo más importante es que nos dé tiempo para que el convenio sea exitoso. En general, la situación parece buena. Muy buena. Notamos un intento de la tendencia de subida, pero la línea verde está debajo de la línea roja. Esto significa que el vendedor baja el mercado mucho. La tendencia de bajada sigue. Hubo un momento crucial. Espero que nos dé tiempo, pero no sé. Vamos a ver. Pues si no tenemos tiempo, si no nos dé tiempo, por desgracia el gráfico resalta del nivel de aprobación, abrimos otros dos convenios que esta vez serán exitosos. Si hubiéramos abierto el convenio un poco más pronto, por ejemplo aquí, no sé, sí, habríamos ganado ahora con el primer convenio. Y la estrategia de Martingale nos ayuda a ganar dinero. De todos modos, vemos la reacción del gráfico de la zona de aprobación. Y por eso vamos a abrir otra situación comercial. Aquí vemos la reacción de la zona de aprobación. Y amigos, aquí abrimos otro convenio. Puede resultar una buena señal. Vemos la fase activa de la dirección de subida. El gráfico toca la línea mediana deslizante rápida con el periodo pequeño. No es que haya una vuelta del precio de esa línea, pero por lo menos puede aparecer una reacción. Y es lo que necesitamos. Sería lógico abrir un convenio de 30 segundos aquí, pero espero que un convenio de 1 minuto igualmente sea exitoso. Parece formarse una buena vela verde y pronto se formará por completo. Entonces tendremos nuestra ganancia en este convenio. A ver. Entonces, como dije, cuando esperamos solo una reacción del gráfico, mejor abrir convenios rápidos de 20-30 segundos. Ese tiempo será suficiente cuando abren el convenio en el momento de tocar el gráfico. Ahora es más probable que el gráfico siga hacia la línea roja principal y puede que siga desde ahí su dirección de subida. No sé. Vale. Entonces, pronto abrimos un convenio más. Creo que pronto las líneas indicadoras se cruzarán y podremos abrir un convenio. Genial. La línea verde cruza la roja hacia abajo y eso significa que la tendencia de subida es cambiada por la de bajada. Por eso con la línea vertical marcamos el punto de la entrada en el convenio. Podemos además ver la calidad de la señal anterior en este gráfico. Pues no fue perfecta. Espero que esta situación sea mucho mejor. Vemos que había la dirección de al lado, llamada flat. Pues un consejo, nunca comercien con el índice de tendencia cuando en el gráfico ven la dirección de al lado, o sea, flat. Es que los cruzamientos los hay muchos, pero no valen para nada. Necesitamos solo las situaciones con cambios de tendencia destacados y evidentes. Son las situaciones cuando el gráfico lleva mucho debajo de esas líneas, como estas, y luego el gráfico cruza las líneas indicadoras. En este momento las señales son buenas y seguras. Parece que todo está bien y se puede abrir convenio, pero miren, no veo ni una sola situación parecida al cambio de la tendencia, ya que todo parece más a la dirección de al lado. No voy a arriesgarme aquí, no abro convenios. Mejor evitar tales situaciones. Es otro consejo para ustedes. Y aquí parece el inicio de una buena dirección de subida. Abro el convenio de compra en 1 minuto, en una corrección. Si prestamos atención a la historia del gráfico, notaremos que últimamente sus movimientos son preciosos. Ondas lentas y evidentes. Hay cruzamientos en los que se cambia la tendencia. Ahora creo que será un buen convenio con el que ganamos dinero.
Para resumir, hoy ya aumentamos el balance 2 veces. Felicidades amigos, es muy bueno y estoy muy contenta con el resultado que conseguimos. Comerciamos desde un móvil y son las condiciones que son más difíciles que cuando comerciamos desde un ordenador. Pues como ven, en tan solo 10 o 15 minutos de comercio pueden ganar el 100% del depósito y aún más. Si quiere encontrar un método de ganar dinero más fácil, les recomiendo comerciar con las señales profesionales desde un móvil para no cometer errores por interfaz limitada, por no sé, las posibilidades limitadas aquí. El enlace a mi canal está en el comentario fijado debajo de este vídeo. Recomienden este vídeo a sus amigos, dejen sus comentarios y hasta el vídeo siguiente.